Este es el tiempo en que buscamos reflexionar un poquito más sobre lo que Dios nos enseña en la Biblia, que es lo que nos dejó de su revelación. Dios es inabarcable, incomprensible, no hay nadie que pueda captar totalmente a Dios en toda su plenitud, pero Él decidió dejarnos algunas enseñanzas y en esas nos basamos para buscarlo de la mejor manera posible. Hoy vamos a estar empezando una serie que se enfoca en lo que es la familia de la fe, ¿sí? Un poco con el énfasis que decíamos recién, que la fe no es solamente individual, esto es para mí y Dios me ama a mí y yo lo amo a Dios y yo con Dios estoy bien y Dios conmigo está bien, sino que la fe cristiana nos llama a vivir esa espiritualidad en comunidad, en una familia de la fe. Así que todos estos 4 domingos vamos a ir reflexionando diferentes aspectos de lo que significa ser familia de la fe. ¿Sí? Cuando hay algún cristiano dando vueltas por ahí, una linda pregunta para hacerles, bueno, ¿y cuál es tu familia de la fe? Ya no, yo soy cristiano pero solo. Si Dios te hace cristiano, te da una familia. No te escapes de esa familia. Dios te está dando una familia para contenerte, para ayudarte, para bendecirte. No estás solo en tu relación con Dios. Eso es lo que vamos a ir viendo estos 4 domingos. Y hoy, como primer domingo de esta serie, vamos a conversar precisamente el rol del bautismo como parte de nuestro acercamiento a esa familia de la fe. Y sobre todo vamos a ver lo que nos dice la Biblia y la manera en que esta comunidad entiende las enseñanzas de la Biblia. Sabemos que hay diferentes perspectivas acerca del bautismo, porque leyendo la Biblia yo sé que se pueden llegar a entender algunas cosas diferentes, pero como tenemos incluso personas que nos visitan de algunas otras tradiciones, es bueno saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo concebimos desde esta comunidad. Así que los invito a que podamos orar juntos y pedir que el Señor nos guíe mientras leemos de su palabra. Querido Dios, vamos a abrir lo que nos dejaste escrito. Pedimos que nos hables, que nos ayudes a entender. Y Señor, más allá de entender y captar el sentido del bautismo, te pedimos que nos desafíes a cada uno de nosotros en la situación en la que estemos. A quienes ya estamos bautizados, pedimos que esta reflexión nos ayude a revalorizar el privilegio de ser parte de tu familia y a volver a rememorar y revivir el tiempo de nuestro propio bautismo. A quienes no están bautizados, te pedimos, Señor, que este tiempo sea un buen momento para reflexionar de esta invitación que nos haces de ser parte de tu familia. Señor, y a quienes tenemos hijos, pedimos que nos des también el compromiso que asumimos de criarlos en la fe, de llevarlos a tu presencia día y noche, de ser ejemplo para que un día ellos también puedan confesarte como Señor y Salvador. Señor, ponemos en tus manos esta reflexión, que nos hables a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vieron que la palabra bautismo no es exclusiva del cristianismo. Se usa para diferentes cosas e incluso no relacionadas con la fe. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un bautismo de vuelo. Justo no está nuestra piloto hoy, es Marta Menezes, está de viaje con la hija que vino a visitar y salieron de viaje con Jorge, por eso es raro que no están esos asientos vacíos. Pero ella es piloto y tuvo su bautismo de vuelo. ¿Sí? ¿Alguno más tuvo bautismo de vuelo? Es el primer vuelo que se hace, allá tenemos otro. Primer vuelo, es un bautismo, es como la iniciación en el vuelo. También se usa para el bautismo de fuego. Ese no tiene una connotación tan linda, pero es la primera vez que vas al frente de batalla en la guerra. Es un bautismo, es la primera vez, es la iniciación en la guerra. Y en general se usa también para varias organizaciones, para diferentes movimientos que tienen su bautismo. ¿No? Nosotros en la banda de gaita también, la primera vez que tocas tenés tu bautismo. No es con agua, generalmente es algo más trivial. Muchas veces para reírse. Pero nosotros tenemos esta palabra y como hay tantas tradiciones cristianas,
el temor es que se trivialice justamente y que se llegue a pensar casi que, por ejemplo, que lo más importante del bautismo es el agua. Y creo que tenemos que revalorizar, incluso para muchos de los que nosotros hoy estamos bautizados, que quedó tan lejos el bautismo, que hoy podamos traerlo de vuelta y decir, Señor, ¿qué significa para mí que hoy estoy bautizado? Ahora, vamos a ir primero a el origen, no del bautismo, sino de otra señal del pacto, que se encuentra en Génesis capítulo 17. Pedimos perdón que en el boletín salieron algunas cositas diferentes, así que yo voy a ir diciendo los textos reales que vamos a usar hoy y también los vamos a ver algunos de los principales en la pantalla. Pero Génesis capítulo 17 es un capítulo clave en la historia de Israel. Es clave porque describe la relación profunda que estableció Dios con su pueblo. Y hay una palabrita que se repite una y otra vez, que es el pacto de Dios con su pueblo. Por eso al bautismo le decimos que es una señal del pacto de Dios con cada uno de nosotros. Génesis 17, vamos a leer primero del 1 al 11, dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él. Le dijo, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes, estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Dios también le dijo a Abraham, tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Lo dejamos ahí un segundito. Dejen la Biblia abierta si quieren o el celular abierto en la Biblia. Y ahora vamos a seguir un par de versículos más. Pero hasta ahí. Hay dos palabras que al leerlo de corrido sobresalen como varias veces el texto mencionó estas dos palabritas. ¿Cuáles son? Pacto y descendencia y señal. Sí, pero fíjense, varias veces cuando Dios le habla a Abraham, le dice, esto es un pacto, pero le dice, no solo con vos, con tu descendencia también. Y hay una señal también. La señal es la circuncisión. Ahora, nosotros usamos varias señales como pacto. En la sociedad en general tenemos pactos que tal vez no los llamamos con esa palabrita, pero que son compromisos, son juramentos, son encuentros que sellamos con una señal. Por ejemplo, como pusimos ahí, el anillo de bodas, ¿sí? Cuando alguien ve esta alianza, en general todos saben que no es un anillo cualquiera. Aún en el dedo de una mujer, generalmente las que no están casadas no se animarían a ponerse una así, porque señala mucho, es pesado, pero no porque pese, no es muchos quilates. Es una señal fuerte que uno lleva en el dedo. Es más, pretende ser una señal perpetua, una señal que le habla al mundo. Un anillo es un pedacito de algún material, pero habla, dice muchas cosas cuando uno lo ve en el dedo de un hombre o de una mujer. Ahora, el anillo hace que un matrimonio sea saludable. No creo, ¿no? No creo que tenga tanto poder mágico que hace que yo, porque lo llevo, sea un buen esposo y trate bien a mi mujer. Y mi esposa, porque tiene ese anillo, entonces ese anillo le transmite poder y es una buena esposa y me ama y nos llevamos bárbaro.
me ama y es una buena esposa y nos llevamos bárbaro, pero no es por el anillo. El anillo es una señal que uno luce orgulloso por algo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, de alguna manera, lo que Dios está diciendo acá a Abraham es: te voy a dar una señal del pacto. Si vos pertenecés a mi pueblo, si vos aceptás este pacto, la señal del pacto para vos y tu descendencia quiero que sea la circuncisión en aquella época. Estamos hablando más de 4000 años atrás. Estamos en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. ¿Pero por qué empezamos allá? Empezamos porque el pueblo de Israel es el predecesor del cristianismo. ¿Sí? Es el pueblo elegido de Dios para mostrar su revelación, para después llegar a Cristo y abrir a todas las naciones. Por eso empezamos, porque nosotros no creemos que el Antiguo Testamento sea un libro viejo desconectado de nuestra vida, sino que Dios lo puso ahí por algo y tiene muchas enseñanzas para nosotros. Entonces, empezamos con la circuncisión entendiendo que es una señal de algo que Dios hace en nuestro corazón. No es que esa señal lo hizo a Abraham que sea parte del pueblo de Dios, sino que esa señal mostró que Abraham ya era parte del pueblo de Dios por haber aceptado ese pacto. Abraham no fue salvo por la circuncisión, sino por la fe. Ahora, ¿para quién era esa circuncisión como señal del pacto, señal de la relación que esa persona hacía con Dios? Hay que saber que para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, para Dios, porque es algo que después trasciende, la familia es central. Dios, cuando hace un pacto, no lo hace con una persona, sino con su familia. Eso en la Biblia queda clarísimo. Vez tras vez, desde el pueblo de Israel, cuando Dios se acerca a una persona, se acerca a toda su familia. No solo a toda su familia, porque estamos hablando del mundo patriarcal, también a sus esclavos, a todos los que habitaban en su casa. Si una persona se acercaba, Dios se acercaba también a su familia. En el Nuevo Testamento, me estoy adelantando, pero vale la pena para redondear el término, el concepto de familia. Cuando una persona se acercaba al cristianismo, recibía a Jesús y decidía seguir sus enseñanzas, varias veces la Biblia dice que la presencia de Dios venía no a esa persona sola, a toda su familia. Vamos a volver a esto, pero ¿por qué hago énfasis también? Un poco por lo que decíamos de los desafíos que se están poniendo frente a los valores de la familia. Dios no trata con individuos, Dios trata con familias. O Dios trata con las familias a través de los individuos, pero no te separa, no te aleja. Vos sos y tu familia la dejamos de lado. Dios trata con tu familia. Ahora, si seguimos un poquito el texto de la señal del pacto, Génesis capítulo 17, dijimos el versículo 11, ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero a cualquier extranjero y que no sean de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Claro que hay muchas diferencias de nosotros con esa época, pero en esa época, fíjense qué fuerte era el pacto de la familia, incluso algo que es revolucionario para la época en que se escribió esto, y es que si bien había esclavos, la fe del pueblo de Israel los incluía como parte de la familia. Esto es algo que se tomó muy en cuenta en toda la lucha después con la esclavitud. Porque en realidad en todos los pueblos de esa época, todos los pueblos tenían sistema de esclavitud. Pero Israel, si bien todavía, hay algo que en teología se llama la revelación progresiva. Y es decir, Dios a lo largo de la historia reveló que estaba en contra de la esclavitud. Pero desde acá se notaba ya, cuando uno estudia los textos, que Dios se preocupaba por la vida de los esclavos. Que Dios los atendía, que eran parte de la familia, que instaba a los amos a no abusarse, por ejemplo. Hay muchas de las leyes esas leyes que a alguna gente no le gusta leer del Antiguo Testamento porque es todo viejo, toda historia, todo aburrido, pero hay algunas perlas preciosas que vos te das cuenta que Dios se preocupaba específicamente por los más oprimidos, por los más débiles, para que no sean
que nadie sobrepase sus derechos también. Dios le daba derechos. Y fíjense que incluso acá también incluyen no solo a los esclavos, sino a los de todas las naciones. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ser un pueblo escogido, especial, pero no para que ustedes se la crean, sino para que ustedes bendigan a todas las naciones. Y desde acá dice también, si hay extranjeros en tu familia, también son parte de la familia de Dios, porque son parte de tu familia. Esta es la fuerza que Dios le da a la familia. Ahora entonces, uno podría decir, bueno, entonces en Romanos 4:11 dice, Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Es decir, Abraham era adulto cuando creyó en Dios. Entonces mostró su fe y fue circuncidado. ¿Por qué fue circuncidado Abraham? Por su fe. Y Romanos lo dice. Ahora entonces, ¿pero por qué después dice a los 8 días de nacido todo varón en tu casa será circuncidado? ¿Cómo? ¿No era que había que tener fe para ser circuncidado? Claro, el que comienza ese pacto de Dios con la familia para recibir la señal del pacto, debe pronunciar, proclamar, manifestar esa fe. Pero al ser parte de la familia, trae al resto de su familia y su familia también merece recibir la señal del pacto. Así lo entendía el pueblo de Israel, así lo entendía el pueblo judío. Cuando vos tengas un hijo, ese hijo también recibe la señal del pacto. Pero si no, es 8 días. ¿Qué pretendés a los 8 días? No por su fe, sino por la fe de sus padres. Porque Dios bendice a la familia y no al individuo. Entonces, cuando trabajamos acá en el pueblo de Israel, entendemos algo más que se contrapone al pensamiento que escucho mucho hoy en día. Y tal vez alguno de ustedes piensa así y lo respeto con todo mi corazón. Pero muchas veces decimos, bueno, en realidad cada uno es libre de tomar sus decisiones. Obvio. Sí, por supuesto, nadie va a imponer a nadie. Me han escuchado decir infinidad de veces que la fe no puede imponerse. Por más que yo quiera, no puedo obligar a otro a creer. Ni siquiera a mis propios hijos. ¿Cómo lo voy a obligar a creer? No me puedo meter adentro de su corazón y ponerle... No puedo. Eso es una obra que Dios hace especialmente con esa persona. Entonces, alguno piensa legítimamente, si viene con esa tradición, yo no quiero poner sobre mis hijos la señal del pacto con Dios porque tal vez en un futuro ese hijo decida no seguir el pacto con Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con esa circuncisión? Bueno, en el pueblo de Israel lo solucionaban. En realidad la señal del pacto es la voluntad de los padres de que ese hijo sea parte de su familia porque es parte de su familia y Dios lo bendice como parte de la familia. Entonces merece la señal del pacto. Pero eso no lo hace un esclavo. Cuando es grande igual tiene que esa persona buscar a Dios por su propia voluntad, acercarse a Dios, vivir la fe y la comunión con Dios, ya no a través de sus papás, sino individualmente. Esto va también para muchos de los que estamos acá, tal vez, que fueron bautizados de chiquitos o fueron circuncidados de chiquitos, como quieran, y que después siguieron por costumbre solo. ¿Por qué vas a leer? Porque me llevan mis papás. Personalmente, crecí en una familia que me llevaban a la iglesia. Y mi fe era que mis papás me llevaban a la iglesia. Y mi fe no excedía, ese era el límite. ¿En qué crees? Yo creo que mis papás me llevan a la iglesia, más o menos. Vamos a recitar el credo. Yo creo que mis papás me llevan a la iglesia. Es una fe muy chata si tu fe es solamente que tus papás te llevan a la iglesia. Dios nos busca personalmente y bendice a la familia porque quiere tener una relación con Él. Tengo 2 Biblias y todo el tiempo abro una que no es la que tengo que abrir. Es como la ciudadanía, de alguna manera. ¿No? Tenemos hijos y porque, en mi caso, soy ciudadano argentino, naturalmente lo hago ciudadano argentino. No espero a los 18 que decida a ver qué ciudadanía quiere tener. Después, cuando sea grande, si quiere renunciar a su ciudadanía argentina, que lo haga, que elija. Pero mientras tanto, lo natural es que si es mi hijo y yo soy argentino, le doy la ciudadanía. O si es tu hijo y sos taiwanés, vas a querer que tenga su ciudadanía. Le transmitís lo que vos sos.
Eso es la esencia de ser padre y madre. Transmitirle lo que soy, transmitirle mis valores, mi identidad. Y cuando crezca, no le quepa la menor duda que va a hacer lo que tenga ganas de hacer. Pero va a tener un bagaje, un contexto con el cual poder tomar decisiones. Es lo mismo también que la educación. ¿Vieron alguna vez padres que a su hijo de 10 años le pregunta, ¿y al final querés ir al jardín de infantes o no? ¿Qué hacemos? ¿Te mando o no te mando? No, porque yo creo en la libertad. Así que le di la libertad si quería ir o no al jardín y después a primaria y todavía no quiere. Ya tiene barba el muchacho. No empezó todavía, no quiere. Y él tiene derecho a decidir. Obvio que tiene derecho a decidir. Pero los padres tenemos la obligación de orientarlos. Y no le vamos a decir qué tiene que estudiar después de la secundaria. Pero nosotros como padres los vamos a orientar de la mejor manera posible y después, obviamente, los vamos a preparar para que tomen sus decisiones. Con la fe pasa lo mismo. Nosotros los orientamos con lo que somos, para bien o para mal, porque tampoco les vendemos padres perfectos. Los criamos con lo que somos, con lo que tenemos. Y nuestra relación con Dios es parte de lo que tenemos. Por eso Dios le dice a Abraham, tus hijos son parte del pacto. A los 8 días tráelos porque le aplicamos la señal del pacto. Bueno, entonces alguien podría decir, para no seguir con el pueblo de Israel, dice, esa es la historia del pueblo de Israel. Ya quedó atrás. Nosotros no somos judíos, no somos hebreos. Bueno, algunos sí hay. Pero nosotros somos una iglesia cristiana. ¿Por qué perdemos tanto tiempo hablando del pueblo de Israel? Bueno, primero porque nuestro gran maestro era judío. Y sigue siendo judío de alguna manera. Porque el pueblo de Israel es nuestro predecesor. Y marcó la voluntad de Dios preparando al pueblo para lo que venía, que era la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, estamos en el punto 3, hay otra señal del pacto y es el bautismo. En el bautismo Jesús, cuando ya había sido crucificado, resucitó junto a sus discípulos. En Mateo 28, cuando le dijo, vayan, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es Jesús tomando la autoridad para decir, esta es la señal del pacto. Y la práctica de la iglesia así lo demuestra también. Que desde esa instrucción de Cristo, la señal de cada persona que se acercaba a la comunidad cristiana, aceptaba seguir las enseñanzas de Jesús, sumarse a esa incipiente comunidad cristiana, recibía el bautismo. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, ¿dónde? Vamos a ver esto, autoridad, lugar, momento, modo. Autoridad es la instrucción de Jesús mismo. Dice, vayan y bauticen por la autoridad de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay textos muy interesantes en el libro de los Hechos. Hechos es como una novela, para el que no lo leyó. Hechos de los Apóstoles. Terminaron los evangelios, terminó la vida de Jesús, Jesús resucitó, ascendió al cielo, y los muchachos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Así empieza Hechos, capítulo 1. Y esto se nos fue el maestro. Pero Hechos 2, menos mal, viene el Espíritu Santo. Y empieza toda la novela de cómo empezó estos 11 discípulos, porque se acuerdan que uno se quedó en el camino, 11 discípulos con algunas mujeres también ahí, y empezaron lo que hoy se llama la iglesia cristiana. Pero en ese empezar hubo vaivenes interesantísimos. El libro de los Hechos hay que leerlo como un proceso de gente que estaban tratando de descubrir cómo era esto de la vida cristiana. Entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, lo voy a buscar rápidamente, Hechos capítulo 8, 26 al 40, es cuando Felipe se encuentra con el etíope y dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, un funcionario, reina de la Candache, reina de Etiopía, era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees?
El etíope le respondía: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Entonces ahí Felipe le explica de qué se trataba lo que estaba leyendo. Y Felipe le explicó a partir de la Escritura, le habló de las buenas noticias de Jesús, del Evangelio de Jesús. Y en el camino encontraron agua. Estaban en el desierto, yendo en un carruaje. Por eso hay que imaginarse las historias de Hechos, que no es solamente una enseñanza, es una historia. Iban en el desierto en un carruaje, charlando de la vida, y Felipe le explicó el Evangelio y dice: ¡ahí hay agua! Versículo 36. Y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Esta historia lo que refleja es que no importa el lugar, porque nosotros asociamos hoy el bautismo con un templo, con una ceremonia, casi con un ritual. Y el Evangelio en general, lo que leemos en los Evangelios de Jesús, Jesús rompe con un montón de rituales. Jesús lo que hace es volver al significado original de esa señal. Y dice: esto es la señal de que vos estás viviendo tu relación con Dios, y si empezás hoy, vení, ahí hay agua, vamos, te bautizo. No sabemos, porque era un desierto, no sabemos si era un poquito de agua, un baldecito, o era de golpe un gran lugar, pero por lo menos había agua. Dijo: vamos, que ahí hay agua y te voy a bautizar. En el momento también, Hechos es interesantísimo porque van los apóstoles predicando el Evangelio y de golpe dice: yo creo en el Señor Jesucristo, vení que te bautizo, ya, chum, al toque. Hechos 16, 33 dice, con la historia del carcelero, para los que se acuerdan: a esas horas de la noche el carcelero los tomó, les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Acá vuelve el rol de la familia también, cuando dice él y toda su familia fueron bautizados. Hay varios momentos también en el libro de los Hechos que queda claro que no se especifica en mostrar de qué manera se utilizó el agua. Y digo esto porque hay muchas corrientes y me parece bueno poner sobre la mesa las diferencias de diferentes corrientes cristianas que usan el agua distinto, porque la Biblia dice agua y sabemos que muchas veces se hacía en un río, en el río Jordán. Y entonces era lindo porque entraban al río como todo un gran mover, algo especial comunitario porque tenían río. Y después hay otros lugares que se sabe que el río estaba muy lejos, que no había ríos. Entonces buscaban otras formas. De hecho hay un documento interesante, no estaba planificado para hoy, pero hay un documento, principios del siglo II, que se llama Las Enseñanzas de los Apóstoles. No está en la Biblia, sería un poquito posterior a la Biblia, que lidian con esto y escriben: ¿qué hacemos cuando no hay agua cerca? O cuando no hay agua fresca, dice el documento. Dice: bueno, si no hay agua fresca, usemos otra agua, cualquier tipo de agua, pero el agua como señal de la purificación de Dios. Ahora, esto nos pone también en un aprieto. ¿Qué es el agua? Lo que nos salva, lo que nos purifica. Es lo mismo que preguntar si el anillo de bodas es lo que te hace un buen esposo o una buena esposa. El agua es una señal y la usamos porque eso es lo que nos enseñó y porque gracias a Dios tenemos agua y podemos usar agua. Pero el poder del bautismo no está en el agua. ¿Dónde está? En la fe que nos acerca al Señor. Entonces, esto nos vuelve al tema de por qué nos bautizamos. Porque alguno diría: bueno, nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos porque a través del bautismo entramos al cielo. Y nosotros, por lo menos desde nuestra corriente teológica, decimos: no, el bautismo no te salva. El bautismo es una señal de algo que está en tu corazón. El bautismo no puede. De hecho, ustedes imagínense, ¿se acuerdan Jesús en la cruz? Tenía 2 ladrones al costado. Uno que lo insultaba y el otro que se arrepintió. Le dijo: yo quiero estar en el paraíso, yo quiero estar hoy, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y Jesús qué le dijo? No, no estás bautizado.
difícil, bajate que te bautizo. No, estaban los dos atados, no podían, crucificados. Pero le dijo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cómo hicimos? No estaba bautizado. De hecho, hasta podríamos pensar que tal vez haya gente que esté bautizada, pero no tenga la realidad interior de la fe en Jesucristo. Y se descubra algún día que ese bautismo era señal, tal vez de un ritual o una costumbre, pero no reflejaba la verdadera relación con Dios. No creo, por lo que enseña la Biblia, que cuando lleguemos al cielo la persona, el ujier, esté diciendo, mostrame tu certificado de bautismo. El bautismo es una señal para nosotros y para la comunidad, de decir, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios. Ahora, avanzando un punto más, y con esto vamos a ir cerrando. Así como en el pueblo de Israel, la señal del pacto se aplicaba a los que empezaban a creer, y al empezar a sumarse al pueblo de Dios, ese pacto también se aplicaba a sus hijos. La comunidad del Nuevo Testamento esperaba lo mismo. Y aquí hay algunas diferencias de cómo leer las cartas de los apóstoles, de cómo leer los evangelios. Por eso me interesa enfocarnos en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, que está Pablo uniendo estas dos señales del pacto. Cuando dice, en él, en Cristo, viene hablando el pasaje, en Cristo fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Cómo? ¿Cristo circuncidaba? ¿A qué se refiere Pablo? Dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. De esta manera Pablo dice, el pueblo de Israel usaba la circuncisión como señal del pacto. El pueblo del Nuevo Testamento, el pueblo del cristianismo usa el bautismo como señal del pacto, como señal de pertenecer a Cristo. Entonces este bautismo, esta señal para el creyente es una señal de la fe, una señal de purificación y una señal de la pertenencia al pueblo. Y por eso nosotros como iglesia presbiteriana entendemos el bautismo, entendemos la señal del pacto como para mí y mi familia. Yo sé que diferimos con algunos hermanos en la fe, que algunos piensan que el bautismo salva y entonces se bautiza a cualquiera, porque total, lo importante es el agua para bautizar. Y hay otras iglesias que respetamos y que amamos mucho, que solamente bautizan cuando son grandes ya. Nosotros bautizamos cuando son grandes, cuando la persona llega a ser Cristo, si no fue bautizada de infante, porque esa persona ya pertenece al pueblo de Dios por la fe de sus padres, si es que sus padres eran creyentes, si es que esos padres vivieron la fe. Como en Hechos capítulo 2, Pedro también dice en su discurso después de Pentecostés, su predicación, dice, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Y así hay varios pasajes que tal vez, después se los comparto si quieren, pero ya me están llegando los niñitos, así que vamos a invitarlos a sentarse acá, así participan también del bautismo. En el Nuevo Testamento nos cansamos de ver pasajes donde dice, y fueron bautizados él y toda su familia. Y a veces mujeres también, en Hechos 16, y ella fue bautizada junto con toda su familia. Así que ese es el rol que Dios llama al creyente en su relación con Dios y como Dios ve no solo al creyente, sino a toda su familia. De hecho, con esto termino, en 1 Corintios capítulo 7, Corintios es una de esas cartas, hicimos una serie de esto hace un tiempo. Era una iglesia con 1000 problemas, Corintios. La ciudad de Corinto tenía problemas como ciudad, la iglesia de Corinto tenía 500.000 problemas. Uno de los problemas que tenían era que a algunas familias les pasaba que de golpe uno integrante entendía y se sumaba al cristianismo y otro no. Entonces parece que le escribieron cartas a Pablo diciendo, ¿qué hacemos? Si un esposo
cree en Jesucristo y la esposa no, ¿se tiene que divorciar? O al revés, si la esposa cree y el esposo no, ¿se tiene que divorciar? Y Pablo lo resuelve muy fácil. No. Si el cónyuge no creyente consiente en vivir con el cristiano, que sigan. ¿Por qué? Pero lo dice claramente, 1 Corintios 7:14, dice, porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Esto es hermoso, es muy fuerte, porque Pablo está diciendo que Dios bendice a toda la familia por más que uno tenga fe. Dios ve a la familia, no ve solo al individuo. Así que concluimos con un par de desafíos para cada uno, mientras nos preparamos para el bautismo de Matías. Algunos desafíos. A los que ya estamos bautizados, y si fueron bautizados de niños que confirmaron su fe, que ya aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gálatas 3:27 nos dice, todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Esto es, acordate de tu bautismo y acordate lo que significa que estés bautizado, que estás revestido de Cristo y estás llamado a vivir la fe en Cristo. A los que no están bautizados, hay un llamado a la obediencia, porque Jesús dice, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la señal de decir, sí, yo me comprometo con Cristo, yo acepto que Jesucristo es mi Señor y Salvador. A los padres de hijos bautizados, a los que presentaron sus hijos para el bautismo, recordemos Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aún, bueno, esta versión dice, aunque llegue anciano, no se apartará de él. Tenemos un compromiso con estos niños. Y a todos hay un llamado a la fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la central del llamado del Señor. No es a un ritual, no es solamente a una costumbre religiosa, es un llamado a vivir para Dios, a creer en el Señor Jesucristo y seguir sus caminos. Vamos a orar para cerrar la reflexión, para tomar el desafío que a cada uno de nosotros le corresponda y después invitamos a Matías, a Pato y a Alon para hacer el bautismo. Querido Padre Celestial, gracias por la enseñanza que nos das, gracias por esta señal del pacto. Dios, a los que ya tomamos esa señal del pacto, enséñanos, Dios, a vivirla con fidelidad, con obediencia. Enséñanos a reflejar al mundo que somos parte de tu pueblo, que nos hemos comprometido a seguir tus caminos, que queremos vivir según tus enseñanzas. Señor, y aquellos que están pensando, que tal vez creen pero nunca dieron ese paso de fe, te pedimos que vos hoy los desafíes también. Que los desafíes en su fe profunda interior para ver qué lugar ocupás vos en su corazón. Y yo te ruego que obres para que llenes su vida, para que lo llenes de esperanza, de fe, de alegría. Señor, que la fe no sea solamente esa costumbre, sino que nos transforme para ser hijos tuyos alegres, que podemos mostrar a otros también que vos haces una diferencia en nuestra vida. Señor, ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en este bautismo de Matías. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer para que podamos evidenciar tu vida, tu presencia en la familia de Elón y de Pato. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.